Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún chismecito jugoso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, la supuesta relación secreta entre Kerem y Hande. Preparaos porque esto se pone muy interesante. Vamos a desmenuzar la famosa entrevista, a analizar cada gesto, cada mirada, cada silencio, y a sopesar todas las pruebas que han ido surgiendo en los últimos meses. Prepárense para un análisis exclusivo. Asterisco, 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 asterisco. Para entender este revuelo, tenemos que recordar cómo estos dos talentos turcos conquistaron nuestros corazones. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que resonaron con fuerza en todo el mundo gracias a su química explosiva en la exitosísima serie Sen Kalkam. Su conexión en pantalla era innegable, magnética, y la serie que protagonizaron juntos se convirtió en un fenómeno mundial, arrasando en ratings y generando una legión de fans incondicionales. Pero, ¿esa conexión traspasó la pantalla? ¿Lo que vimos en Sen Kalkam era simple actuación o un reflejo de algo más profundo? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Han pasado meses desde que terminaron las grabaciones, y ambos han seguido caminos separados en sus carreras, pero la llama de la especulación sigue viva, alimentada por cada pequeña interacción, cada comentario ambiguo y sobre todo por su elocuente silencio. Vamos a explorar a fondo este misterio que tiene a todos en vilo. Asterisco, 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 asterisco. Todo comenzó con una entrevista reciente. Una entrevista que se convirtió en el epicentro de la especulación. Kerem y Hande sentados lado a lado, aparentemente promocionando sus nuevos proyectos individuales. La atmósfera era peculiar. Tensas sonrisas, miradas fugaces, un lenguaje corporal que parecía gritar incomodidad. No era la típica entrevista promocional, donde los protagonistas se muestran relajados y cómplices. No, aquí había algo más. Había tensión palpable, miradas esquivas y silencios que gritaban más que 1000 palabras. Una coreografía de gestos sutiles que los fans, con su ojo entrenado, no tardaron en detectar. Un momento en particular se ha viralizado hasta la saciedad. El entrevistador, intentando aligerar el ambiente, les pregunta sobre la experiencia de trabajar juntos. Una pregunta inocente, ¿verdad? Hande comienza a responder, elogiando la profesionalidad de Kerem y la facilidad con la que congeniaron en el set. Describe el ambiente de trabajo como divertido y creativo, destacando la buena energía que se respiraba entre todo el equipo. Hasta ahí, todo normal. Pero entonces Kerem la interrumpe con una sonrisa que no llega a los ojos, una sonrisa forzada, y dice algo así como, sí, fue interesante. Una experiencia que ambos recordaremos, sin duda. La forma en que pronuncia la palabra interesante es clave. Hay un matiz de ambigüedad, una ligera vacilación que levanta todas las alarmas. Interesante. ¿Qué significa eso? Los fans enloquecieron. Las redes sociales explotaron con comentarios y análisis de cada sílaba de esa palabra. Algunos interpretaron esa palabra como una confirmación indirecta de un romance oculto, una forma sutil de admitir que su relación fue mucho más allá de lo profesional. Otros como una señal de que algo no terminó bien entre ellos, que hubo problemas, conflictos o desilusiones que marcaron su experiencia en Sen Kalkam. Interesante se convirtió en la palabra clave, en el detonante de una avalancha de teorías y especulaciones. Pero la cosa no termina ahí. Durante toda la entrevista, Kerem y Hande evitaron el contacto visual directo. Cada vez que uno hablaba del otro, el que escuchaba miraba hacia otro lado, hacia el techo, hacia el suelo, hacia cualquier punto que no implicara cruzarse con la mirada del otro. Como si estuvieran incómodos, avergonzados o, incluso, intentando ocultar algo. Este lenguaje corporal evasivo no hizo más que alimentar las sospechas de un romance secreto o, en su defecto, de una relación tensa y conflictiva. Y los silencios, ¡ay, esos silencios! Largos, incómodos, cargados de significado. Momentos en los que la conversación se estancaba, y el silencio se hacía ensordecedor. Silencios que parecían durar una eternidad, y que dejaban a todos preguntándose qué estaba pasando por sus cabezas. Un ejemplo claro, en un momento dado, el entrevistador les pregunta si volverían a trabajar juntos en el futuro. Una pregunta sencilla que podría haberse respondido con un sí o un no sin mayor complicación. Hande responde rápidamente que le encantaría, que admira mucho a Kerem como actor,
que disfrutó muchísimo trabajando con él y que estaría encantada de repetir la experiencia. Una respuesta cordial y profesional. Pero Kerem, en lugar de responder de inmediato, se queda callado durante unos segundos que parecieron una eternidad. Una pausa dramática, un silencio sepulcral que intensificó aún más la intriga. Finalmente responde con un evasivo: nunca se sabe lo que depara el futuro. Esa respuesta, señoras y señores, es una bomba. ¿Por qué tanta duda? ¿Qué hay detrás de esa evasiva? ¿Acaso existe un motivo oculto que le impide comprometerse a trabajar de nuevo con Ande? ¿O simplemente está intentando mantener las expectativas bajas para evitar decepciones? La respuesta de Kerem fue interpretada como una negativa velada, como una confirmación implícita de que las cosas no están bien entre ellos. Además de la entrevista, las redes sociales han estado llenas de pruebas que alimentan la teoría del romance secreto. Fotos de paparazzi donde se les ve compartiendo cenas casuales en restaurantes discretos, comentarios sospechosos en Instagram, e incluso testimonios de supuestos amigos cercanos que aseguran haberlos visto juntos en actitud cariñosa en fiestas privadas. Cada una de estas pruebas ha sido analizada hasta el más mínimo detalle por los fans, buscando pistas que confirmen o desmientan la existencia de un romance entre Kerem y Ande. ¿Pero qué tan fiables son estas pruebas? La verdad es que no podemos saberlo con certeza. Los paparazzi a menudo exageran las situaciones para vender más revistas, los comentarios en Instagram pueden ser malinterpretados o sacados de contexto, y los amigos cercanos a veces inventan historias para ganar fama o llamar la atención. Es importante tomar todas estas pruebas con pinzas y no dar nada por sentado. Sin embargo, hay algo que no podemos negar: la química entre Kerem y Ande es innegable. Incluso fuera de la pantalla, se nota que existe una conexión especial entre ellos. Puede que no sea un romance, puede que sea simplemente una amistad profunda y sincera, pero definitivamente hay algo más que una simple relación profesional. Esa chispa, esa complicidad, es palpable y es lo que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y aquí es donde entra en juego el silencio. Kerem y Ande han evitado hablar directamente sobre su relación. Nunca han confirmado ni desmentido los rumores de romance. Han optado por el silencio, por la ambigüedad, por dejar que la especulación siga su curso. Y ese silencio precisamente es lo que alimenta la especulación, lo que mantiene viva la llama de la intriga. ¿Por qué no aclarar la situación de una vez por todas? ¿Por qué no salir a dar una declaración conjunta y poner fin a los rumores? ¿Qué tienen que ocultar? ¿Acaso temen la reacción del público? ¿O simplemente prefieren mantener su vida privada lejos del ojo público y proteger su intimidad? La verdad es que solo ellos lo saben. Solo Kerem y Ande conocen la verdadera naturaleza de su relación. Pero mientras tanto nosotros, los fans, seguiremos analizando cada gesto, cada mirada, cada silencio, en busca de una pista que nos revele la verdad. Seguiremos interpretando sus palabras, diseccionando sus expresiones y escudriñando sus redes sociales en busca de una señal que nos confirme o desmienta nuestros más fervientes deseos. Lo que sí sabemos es que la expectación es máxima. La atención mediática sobre Kerem y Ande es constante. Si realmente existe un romance entre ellos, sería una de las noticias del año, un bombazo que daría la vuelta al mundo. Y si no lo hay, al menos nos han regalado momentos de intriga y emoción que nos han mantenido enganchados a sus vidas y a sus carreras. Nos han entretenido con su ambigüedad, con sus silencios y con sus miradas cómplices. Asterisco, 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 asterisco. Vamos a diseccionar la entrevista un poco más a fondo. Vamos a analizar el lenguaje corporal, las expresiones faciales, los tonos de voz. Vamos a convertirnos en detectives por un día. Observa cómo Kerem tiende a tomar la iniciativa al hablar de proyectos profesionales, de sus ambiciones, de sus logros. Se muestra seguro de sí mismo, confiado y elocuente. Pero curiosamente se vuelve más reservado, más cauteloso, cuando se trata de temas personales relacionados con Ande. Como si tuviera miedo de decir algo inapropiado o de revelar más de lo que debería. Su lenguaje corporal se cierra, su voz se vuelve más suave y sus respuestas se hacen más cortas y evasivas. Ella, por su parte, parece más abierta, más dispuesta a hablar de su experiencia con Kerem. Pero también se nota que está midiendo cada palabra, que está pensando cuidadosamente antes de responder. Su sonrisa es más forzada, sus ojos brillan menos y su lenguaje corporal se vuelve más rígido.
Analicemos los gestos. ¿Notaste cómo Ande se toca el pelo cuando Kerem habla de ella? Un gesto clásico de nerviosismo, de incomodidad o incluso de atracción. ¿O cómo Kerem carraspea antes de responder a la pregunta sobre si volverían a trabajar juntos? Un signo de inseguridad, de duda o quizás de arrepentimiento. Los pequeños detalles lo dicen todo. Fíjate en las miradas. Cuando se miran directamente a los ojos. Cuando evitan el contacto visual. ¿Qué transmiten sus ojos cuando se cruzan? ¿Hay afecto, complicidad, tensión o resentimiento? Las miradas son un espejo del alma, y en la entrevista de Kerem y Ande podemos encontrar una gran cantidad de información en sus ojos. Presta atención a los silencios. ¿Cuándo se producen? ¿Qué los provoca? ¿Qué se dice entre líneas durante esos silencios? Los silencios pueden ser más elocuentes que las palabras, y en la entrevista de Kerem y Ande los silencios son una parte fundamental de la historia. Analizando la entrevista en detalle podemos encontrar una gran cantidad de pistas que nos ayudan a entender la verdadera naturaleza de la relación entre Kerem y Ande. Pero al final, la interpretación de estas pistas queda a criterio de cada uno. Asterisco, 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 asterisco. Las teorías sobre la relación entre Kerem y Ande son de lo más variadas. Desde las más románticas y optimistas hasta las más pesimistas y descorazonadoras. Algunas teorías apuntan a que su relación terminó mal y no quieren revivir el pasado. Que hubo una ruptura dolorosa, un desengaño amoroso o una traición que los distanció y que les impide trabajar juntos de nuevo. Según esta teoría, la entrevista fue una pesadilla para ambos, un recordatorio constante de lo que fue y ya no podrá ser. Otros creen que están intentando proteger su privacidad a toda costa. Que son conscientes de la atención mediática que reciben y que quieren evitar que su vida personal se convierta en un circo. Según esta teoría, Kerem y Ande han decidido mantener su relación en secreto, alejados de los focos y de las opiniones del público. Incluso hay quien piensa que todo es una estrategia de marketing para mantenerlos en el candelero. Que la ambigüedad y el misterio que rodean su relación son deliberados, que forman parte de una campaña publicitaria para generar expectación y mantener viva la llama de Senkalkap. Según esta teoría, Kerem y Ande están jugando con nuestros sentimientos, manipulando nuestras emociones para seguir siendo relevantes. ¿Cuál crees que es la verdadera razón? ¿Cuál de estas teorías te parece más plausible? ¿O tienes alguna otra teoría en mente? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas sobre este tema. Asterisco, 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 asterisco. Y bien, después de todo este análisis, ¿qué pensáis vosotros? ¿Hay amor oculto entre Kerem y Ande? ¿O simplemente son buenos amigos que saben cómo generar expectación? ¿Creéis que volverán a trabajar juntos en el futuro? ¿O que su relación está condenada al fracaso? Dejad vuestros comentarios abajo. Quiero saber vuestras opiniones, vuestras teorías, vuestras predicciones. No os cortéis, expresaos libremente. No olvidéis darle like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para más chismecitos jugosos. Ayudadme a crecer y a seguir trayéndoos contenido interesante. Asterisco, 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 asterisco. Muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Ha sido un placer analizar este tema con vosotros y compartir mis opiniones. No olvidéis dejar vuestros comentarios y opiniones, me encanta leerlos. Vuestras ideas son muy valiosas para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Estad atentos porque tengo muchas sorpresas preparadas. Adiós y que tengáis un día maravilloso. Y recordad, la verdad siempre sale a la luz. Pero mientras tanto sigamos especulando. Cara guiño. Asterisco, 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 asterisco. Música de fondo. Imágenes utilizadas. Edición.